A cargo de Enrique Hostaleva Rivera. Bueno, pues que al fin y al cabo es el responsable directo o investigador principal, ¿no? En el marco de. Bueno, el investigador principal es José Carlos, él ha estado aquí sobre el terreno del proyecto demostrativo o la acción demostrativa denominada Control de Rugolupteris okamurae en el LIC, en el lugar de importancia comunitaria, zona marítimo-terrestre del Monte Hacho en Ceuta, que ha sido pues, financiado a través del proyecto Live Intermares, coordinado por la Fundación Biodiversidad, adscrita al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ¿no? Enrique, el doctor Hostalé, porque ya sí te podemos llamar doctor, se doctoró precisamente a principios de verano, ¿no? En julio, creo recordar, ¿no? Pues él además es licenciado en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz y es buzo profesional de media profundidad. Desde el año 2012, pues coordina los trabajos de la Estación de Biología Marina del Estrecho de la Universidad de Sevilla, ubicada o radicada aquí en Ceuta, ¿no? Como miembro del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, pues ha publicado numerosas investigaciones en el campo de la conservación marina. Sobre todo ha centrado su investigación y además ha llevado varios proyectos a cabo en el marco del laboratorio y con financiación del Instituto de Estudios Ceutíes en las sucesivas convocatorias de ayudas a la investigación que emite nuestra institución con carácter anual, centrada sobre todo en patela ferrugina, en la lapa ferruginosa, en este caso en el alga invasora, y bueno, también está trabajando con las poblaciones de peces luna que tienen el estrecho como ruta migratoria entre el Atlántico y el Mediterráneo, ¿no? Además, también es miembro del Instituto de Estudios Ceutíes. Pues sin más, te paso la palabra sobre los resultados de la acción piloto que aquí presentamos. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Bien, a mí se me va a tocar poner un poco de gráficas, tablas y estadísticas, un poco más aburrido, pero bueno, me gustaría, antes de empezar con todo eso, que me permitáis pasar de puntillas por 3 proyectos que hemos hecho previamente a este y que ha dado luz a que presentemos este objetivo. También un poco ambicioso porque básicamente consiste en quitar este alga, que hemos visto las dimensiones que es del problema, a pellizco, ¿vale? Para ponernos en situación, como ha comentado también esta mañana el consejero, desde la Consejería de Medio Ambiente a través de Obimasa y la Universidad de Sevilla a través del Laboratorio de Biología Marina, desde 2017 realizamos distintos trabajos en el marco de la conservación. Básicamente, la Consejería necesita información a la hora de gestionar y nosotros, como grupo de investigación, nuestro objetivo es publicar estos resultados. Para hacer una idea, entre el 2019 y el 2020 realizamos un censo muy exhaustivo de la lapa ferruginosa, actualmente catalogada en peligro de extinción, y coincidiendo con el censo poblacional que realizó nuestra compañera Gina Rivera Ingraham. Habían pasado 10 años y estábamos interesados, entre otros objetivos, ver la evolución de la población. Ese trabajo está publicado en la revista Frontier y son públicos. Y entre todos los objetivos, no solamente nos centramos en el censo de Patella ferruginea, sino también hicimos un censo de especies objetivos. Como especie objetivo nos centramos en otras especies protegidas, Dendropomas, Litophyllum visoides, especies también que eran bioindicadoras de aguas limpias y especies invasoras. Entonces empezamos a ver que en el intermareal se asentaban también especies invasoras, normalmente Cauler, Papa cylindriaceae, por ejemplo, más en verano, Asparagosis en todo el año, y empezamos a ver que Ruglosteris también entraba en el intermareal. También importante de este trabajo, identificamos dentro de todo el litoral ceutí y dentro del espacio protegido la zona del intermareal de mayor valor ecológico. De hecho, hemos focalizado todos los esfuerzos de esta erradicación en ese espacio. También en el marco de este convenio, a lo largo del 2020, realizamos un estudio en el cual queríamos ver la distribución
de Rugosterio camurae. En este caso nos centramos específicamente en esta especie para ver, por un lado, su distribución en el litoral, su distribución en las distintas cotas, desde el intermareal hasta los 40 metros de profundidad, y también obviamente nos centramos en el espacio protegido. Los números que se muestran en el mapa son cobertura del alga, es decir, por la fotografía hacíamos fotografía cuadrícula y vamos viendo pues las coberturas que había. En el marco de este trabajo también identificamos los hábitats y las especies de interés comunitario que habían sido afectadas. Y por último, y que también ha dado pie al presente proyecto y a embarcarnos en este lío, fue un trabajo que hicimos también en el marco de este convenio, en el cual identificamos 5 pozas de gran tamaño en el espacio protegido y en cada una de estas pozas colocamos una marca fija. Esto es un clavo y en ese clavo teníamos una cuadrícula en la que no erradicábamos Rugosterio camurae y en otra cuadrícula aledaña íbamos erradicando el alga. Eso, obviamente, es un ambiente que es muy propenso a que se vuelva otra vez a ser colonizado por Rugulosteri. Estamos hablando de unas pozas de 2x2, 2x3, o sea que obviamente se iba a colonizar, pero íbamos cada 2 meses y vimos que la velocidad no era tal y podríamos plantearnos el proyecto que traemos a continuación. Bien, una cosa importante de todo de los resultados y de este proyecto, hay que focalizar y entender que vamos a hablar solamente de esta franja del intermareal. Parece solamente y parece que es una cosa muy pequeña en superficie, pero hay que entender que el intermareal es toda la zona del litoral que está afectada por el oleaje y las mareas. Las distintas especies han evolucionado durante millones de años para asentarse en distintas zonas de esta franja. Es decir, hay especies que solamente viven en esta franja, por ejemplo, por hacer un ejemplo con las lapas. Patela rústica ha evolucionado y sobrevive en la parte alta del intermareal. En esta pequeña franja, que le llamamos mesolitoral, de hecho se subdivide, vive Patela ferruginea o Patera cerulea, por ejemplo, que no te las verás, por ejemplo, a lo mejor en la parte más baja del intermareal, que por ejemplo ahí solamente solemos encontrar a Cimbula nigra. Entonces, los resultados de este trabajo se han basado en estas franjas para intentar mejorar la supervivencia de las especies que habitan en esta franja. Obviamente, como hemos visto, bueno, han ido comentando los compañeros María y Carlos, de la zona más baja, la zona que ya entramos en el agua, son las imágenes que hemos visto antes y ahí ya hacer una actuación sería muy difícil. Bien, el objetivo general del presente proyecto es realizar una acción piloto, es desarrollar un protocolo que permita reducir el área de distribución de Rugosterio camurae en el ecosistema autóctono, en intermareal rocoso limitando su avance y disminuyendo las presiones sobre el ecosistema autóctono, con el propósito de mantener poblaciones reproductoras en este. En concreto, el primer objetivo sería cuantificar el esfuerzo de trabajo para realizar una metodología de erradicación en otra localidad afectada. En segundo lugar, el objetivo era evaluar el grado de éxito de la erradicación en la comunidad biológica autóctona. Y por último, incorporamos un pequeño estudio para verificar la posible interacción entre la invasión del Rugosterio camurae en el estado de conservación de la lapa ferruginosa, actualmente catalogada como en peligro de extinción. Bien. En primer lugar, bueno, gracias a los estudios precedentes sabíamos que nos interesaba el espacio protegido y dentro del espacio protegido nos interesaba realizar la actuación en la zona de mayor valor ecológico. Pero claro, no sabíamos exactamente cómo se distribuía la especie, si seguía estando, no seguía estando, si era en mucha abundancia o en poca. Así que lo primero que hicimos fue explorar la zona, ¿vale? Estamos hablando de una zona de acantilados típicos mediterráneos, en la que había paredes verticales y algunas plataformas horizontales, ¿vale? En concreto, estuvimos catalogando y vimos que la comunidad y sobre todo la abundancia de Rugulosteri
cambiaba si era una plataforma horizontal, una pared vertical o lo que nosotros denominamos un ambiente mixto, que eran paredes verticales en las que había unos pequeños balcones de 50 centímetros, entonces, bueno, entre horizontal y mixto. De hecho, lo interesante de esto es que las plataformas horizontales, al estar en mayor contacto con el agua, favorecía y le venía bien a la especie. Así que en el trabajo nos hemos centrado en realizar las erradicaciones en ambientes horizontales y en los ambientes mixtos. También hemos encontrado pozas o charcas de distintos tamaños. Este, por ejemplo, es una de grandes dimensiones. Aquí puede haber unos 3 metros de largo y unos 2 metros de ancho, y de altura puede ser más alta que yo. O sea que hay algunas pozas de gran tamaño, lo cual es un microambiente, un microhábitat especial con especies características y especialistas de esos ambientes. De este tamaño hacia abajo pues, hay una gran variedad de pozas y de zonas donde se retiene el agua. Después de esa exploración, pues nos dimos cuenta que el ambiente hicimos una distribución de en qué zonas eran zonas verticales, horizontales y mixtas, y además hicimos un primer acercamiento para ver, a grosso modo, si la abundancia o la distribución que tenía Rugulosteria caumurae, y también empezamos a dar cuenta que en las zonas donde se retenía el agua siempre estaba Rugulosteria. Entonces, en cualquier poza de cualquier tamaño siempre había algo de Rugulosteria. Con esa información decidimos que con el presupuesto y con los objetivos del proyecto íbamos a realizar la actuación concretamente en esta parte, ¿vale? Esta es la sirena, ¿vale? Son unos 2.200 metros del litoral. Bien, la metodología es sencilla y no puede ser muy invasiva, ya que en ese ambiente hay especies protegidas, y además de especies protegidas hay especies que son bioconstructoras, o sea que con las pisadas, como por ejemplo Dendropoma o Litophyllum, podíamos crear afección. Entonces la idea ha sido realizarlo de manera manual en esas zonas cuando veíamos especies protegidas alrededor del alga, y con espátula en esos momentos en el que había otras especies más generalistas, a lo mejor coralinas, que tampoco, entonces aprovechamos para que la erradicación fuese más eficiente. Posteriormente, esa biomasa se iba incorporando en bolsas estancas, que después lo incorporábamos dentro en el barco a bolsas de Ecoceuta, empresa que ha colaborado con nosotros, y directamente de manera marítima en el barco les dábamos la bolsa con la biomasa. Todas esas pozas, sobre todo las de gran tamaño, había que vaciarlas previamente antes de realizar la actuación y de coger muestras. En este caso, con un generador de gasolina y 2 bombas, íbamos sacando el agua, que posteriormente, después de realizar la actuación, volvíamos a llenar para intentar que el estrés a las especies que habitaban en las charcas pues, fuese el mínimo posible. Bien, para el objetivo número 1, que consistía en valorar el esfuerzo de tiempo que un técnico, en este caso Álvaro Sabino, el que le ha tocado, tardaba en erradicar las cuadrículas, localizamos en puntos fijos, en distintas manchas, a lo largo de todas las zonas de trabajo, 3 zonas distintas, y en cada una de esas zonas localizamos 5 manchas. En total, el estudio hay una N de 15. Después, con resina epoxi, marcamos para volver siempre al mismo sitio y poner la cuadrícula siempre en la misma zona. Además, también hicimos fotografías para facilitar el trabajo. Y en ese momento, con esa cuadrícula, en un primer momento se realizaba una fotografía. Con esa fotografía ya obtenemos la cobertura de Rugulosteria. Cronometrábamos el tiempo que se tardaba en erradicar, y posteriormente, a grosso modo, no hemos ido individuo a individuo, obteníamos el peso fresco de la biomasa extraída. De esa manera ya podemos extrapolar, y en el futuro, si se quiere extrapolar esta actuación en otro sitio, calculando la cobertura media de la zona o el peso medio de la zona, se puede extrapolar el tiempo que necesita un técnico en erradicar.
Obviamente, hay que sumarle en cada una de las localidades el tiempo que se tarda en acceder a la zona, en salir de la zona, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que es el tiempo en erradicar se puede ya calcular. Para el segundo objetivo, usando esas mismas cuadrículas, por ejemplo, esta es una de las cuadrículas que era una zona que había Rubulosteri Guamurae, obteníamos después en el laboratorio, gracias a la fotografía, hacíamos un estudio de comunidad, a grosso modo de macroalgas. Posteriormente, a cada una de esas cuadrículas, 1 metro a su derecha, instalábamos una cuadrícula también fija en control, en una zona en la que no se había visto afectada la especie. De esa manera podemos ver la evolución temporal que ha tenido la comunidad. Vale, y por último, para ver la posible afección del alga sobre la especie Patella ferruginea, para cada uno de los 3 ambientes realizamos unos muestreos basándonos en estas 5 cuadrículas. Las cuadrículas eran de 50 por 50. Nuestro interés era localizar una especie adulta de Patella ferruginea y ver si en su zona de campeo, es decir, la zona en donde se alimenta, estaba el alga invasora, Rubulosteri, y si estaba interaccionando. En este caso, esta cuadrícula es la número 1, por ejemplo, Patella ferruginea está en medio, y veíamos donde localizábamos Rubulosteri para valorar a qué distancia se encontraba de la zona del individuo adulto y sobre todo de la zona de campeo. En concreto, pues salieron distancias medias entre ellos de 63, 28 y 36, lo cual no vimos como una afección directa en la zona de campeo de esta especie. Sí es verdad que hemos visto que cuando hay a veces material de arribazón en el agua y el oleaje lo sube al intermareal, hemos visto algunos individuos que sí han estado tapados por el arribazón de Rubulosteri. Bien, antes de empezar con los resultados, comentar que las primeras 4 actuaciones se enmarcan y se han sido financiadas por el proyecto Intermares del proyecto LIFE por parte del Ministerio, y que gracias al convenio que comentaba antes, la actuación que hemos realizado este junio y la que estamos actualmente realizando en septiembre se ha enmarcado en los convenios que tenemos con la ciudad de Ceuta. Bien, a grosso modo vemos cómo la primera actuación tardamos una media de... Estos datos son a grosso... es decir, hay días que íbamos a muestrear y podíamos trabajar 2 horas o 3 horas, y hay otros días que podíamos trabajar 5. ¿Vale? La idea era tener, a grosso modo, los días que hemos hecho el esfuerzo de ir. A veces incluso días que te venía y volvía. Vale, pues la primera actuación fueron 16 días. Ten en cuenta que también son 3 personas las que hemos estado trabajando en los momentos de muestreo. Ese dato también es importante porque todo esto se relaciona con esas 3 personas, los datos y los resultados que estamos dando. Eran necesarios para subir y bajar el material y una persona quedarse en el barco para después atracarlo, etcétera, etcétera. Mínimo, en estos acantilados tenían que ser 3. Después vamos viendo cómo el esfuerzo y los días de trabajo van disminuyendo, y la biomasa, esta es la biomasa que hemos pesado en las bolsas esas de Ecoceuta que hemos comentado anteriormente, era antes de entregarla. Está seco, está húmedo, vamos, el peso, pero siempre en la misma bolsa y siempre antes de entregarlo. Y vemos cómo al principio, pues obviamente, de no erradicar nunca a erradicar a los 3 meses, ya había un descenso, y vimos, claro, nuestro sueño hubiese sido que este descenso hubiese bajado y se quedase en 0, pero la realidad fue que en invierno se mantenía. ¿Vale? Estos resultados también se ven aquí en esta tabla, ¿vale? Aquí está, este es el tiempo de erradicación exacta que se ha hecho de la cuadrícula. Esta es la biomasa en peso fresco. De esa cuadrícula se obtenía la biomasa y después en laboratorio se pesaba en peso fresco. Y estos es los datos de cobertura. Vemos cómo hay correlación, ¿vale? La forma de la figura van correlacionando, y empezamos a ver que, como antes, en esta manera más precisa, hay un descenso en la primera erradicación,
Después en invierno empieza a subir para que en el último muestreo del año, es decir, de primavera a verano, a junio, vuelva a descender. Estos resultados no concuerdan con los resultados que tenemos y lo que es el comportamiento del alga de manera submareal. Pero bueno, hay que entender que está el alga en el intermareal, no es su ambiente, y de hecho ahora intentaremos explicar el por qué o creemos nosotros que ha pasado esto. Bien, en lo primero y principal creemos que es porque al alga en el intermareal le favorece la humedad. Es decir, hemos visto que siempre está, o normalmente está, en zonas donde se retiene el agua o en zonas en las que el oleaje entra y sale del intermareal y allí se asienta. En zonas que están menos expuestas y más expuestas, digamos, a la luz y al calor, pues se ven menos, aunque sí las había. De hecho, al principio cuando empezamos había mucho más y esas son las zonas que menos se han recolonizado, las que estaban más secas, digamos. De hecho, también eso se ha visto en las pozas de gran tamaño. Se observaba cómo Rugulosteri estaba, pero normalmente estaba en las paredes más umbrías, en donde el sol no le daba tanto o había otra roca que le daba sombra. Entonces ya hemos visto que necesita esa humedad. Por eso creemos que también en invierno está más cómoda que en los meses de verano. También, según la bibliografía, hemos pensado que puede ser también por el esfuerzo reproductivo. Estudios precedentes mencionan que hay propágulo vegetativo a lo largo de todo el año, pero hay más a partir de mayo. Entonces creemos que en invierno, y hemos visto también con la compañera María, los talos son más robustos, son más grandes y por eso también la biomasa ha sido mayor en invierno que en verano. Y por último, también hay que tener en cuenta la dificultad de erradicar los meses de diciembre y los meses de invierno. Como bueno, he puesto muy brevemente en esos acantilados, en el Monte Hacho, es la zona más expuesta al estrecho y en los meses de invierno, que además hay muy poca luz solar, los días eran muy cortos, era muy difícil, pues suponemos también que obviamente la erradicación era menos efectiva que en verano. Bien, con esos resultados y esa tabla hemos hecho una correlación entre la cobertura y el tiempo que se tarda en erradicar. Esa correlación la hemos hecho tanto como la cobertura como el peso fresco, incluso también se podría obtener con la cobertura y el peso fresco. En el caso que otro equipo quiera intentar replicar esta actuación, pues tendría que realizar una estima de la cobertura o del peso fresco para obtener el tiempo que van a tardar en erradicar, en hacer el proceso de erradicación. Para ver si la erradicación y la actividad eran beneficiosas para la comunidad, como he comentado algo antes, hemos comparado cuadrículas en las que se realizaba una erradicación con las otras cuadrículas control que estaban a 1 metro, lo cual quiere decir que era el mismo ambiente, en zonas que no estaban infectadas. Bueno, destacar que a grosso modo parece que mejora desde la primera erradicación de junio del 2023 con la del 2024. También hay que tener en cuenta que el intermareal es una zona muy heterogénea y no es estable, y las comunidades de invierno son distintas a las de verano, como veremos también ahora a continuación. ¿Vale? Pero bueno, a grosso modo se observa cómo las zonas no erradicadas tenían mayor número de especies que las cuadrículas erradicadas al tener Rugulosteri. Y posteriormente al año, es decir, después de hacer una erradicación de primavera, en los meses de verano sigue habiendo Rugulosteri, pero ya se empiezan a aparecer más los números en el número de especies. Con los datos de diversidad de Shannon pasa algo parecido. En un primer lugar hay una diferencia importante y después, al año siguiente de realizar la erradicación, sobre todo desde primavera a verano, hemos visto que se empiezan a aparecer los resultados. A nivel estadístico, se obtuvieron diferencias significativas entre el erradicado, la comunidad del erradicado y la del control en el verano de 2023 y no se encontraron diferencias significativas en la comunidad en junio.
¿vale? Aquí también obtuvimos el índice de Margaret. Bien, también a nivel estadístico estos resultados se demuestran en este análisis multivariante, ¿vale? En esta gráfica lo que se muestra son los resultados de cada una de las comunidades en un momento, ¿vale? El gráfico, cuanto más separadas estén los puntos unos de otros, más diferentes son las comunidades. Entonces, cuando los puntos están cerca, las comunidades se parecen, ¿vale? Entonces, en este caso vemos cómo la comunidad del erradicado y el control en junio del 2023 tienen esta distancia, y cómo en el 2024 la comunidad son más parecidas. También destacar, como he comentado brevemente, que hay una separación entre la comunidad de invierno, los resultados obtenidos en la comunidad de invierno, incluso en los controles, la comunidad es distinta al verano. Por eso la comparación es de verano a verano o de invierno a invierno. Bien, a grosso modo, también a nivel visual muchas veces se entiende mejor todos estos datos. Esta, por ejemplo, corresponde a una foto del verano de 2022 en el marco del trabajo que comentaba antes, que pusimos 3 puntos fijos y fuimos erradicando. Toda esta mancha de la poza, esto es una poza, aquí puede haber 5 metros más o menos, aquí a los 1,5 metros, y de profundidad 1,5 metros igual. Todo esto marrón, Rubulosteri. Aquí hay unos puntitos de erizos, ¿vale? Para centrótubos lívidos. Este, por ejemplo, es de marzo del 2024, que justamente no es el mejor momento, pero bueno, la foto de esa fecha. Pero ya vemos cómo la cobertura es menor en las pozas, lo cual significa que algo está mejorando la situación. Y después también, aunque no hemos hecho un estudio específico ad hoc, pero vemos y suponemos que podemos afirmar que esta erradicación es beneficiosa para especies como Anemonia sulcata y para el centrótubos lívidos. Son especies que además del intermareal también viven en la parte del infralitoral, y observando hemos visto que han ido desapareciendo. Entonces los individuos que ahora vemos están protegidos y refugiados en el intermareal, y también suponemos que les beneficia porque es suspensívoro, necesita el erizo es remunerador, o sea, no le viene bien tener un bosque alrededor a la hora de alimentarse. Y otra especie de interés que también se ha visto beneficiada es Dendroproma leveche. Esta especie está protegida bajo la legislación vigente, es bioconstructor, este molusco, y su rango de distribución es desde el intermareal hasta los 3 metros de profundidad. Como hemos visto anteriormente, a los 3 metros de profundidad ya no queda nada. Entonces los individuos que quedan o las poblaciones más importantes están en el intermareal. De hecho, aquí está afectada por Asparagosis, otra de las algas invasoras que precedieron a Rubulosteri, y de Rubulosteri, lo cual se prevé y se puede decir que la erradicación de estas especies, al quitársela de encima literalmente de estos individuos, podría también favorecer a la población. Bien, como conclusiones del trabajo, el asentamiento de Rubulosteri en el mesolitoral se ha detectado mayoritariamente en plataformas rocosas horizontales o mixtas. La metodología empleada para la erradicación es replicable en otras localidades infectadas. Los programas de erradicación deben realizarse en zonas de alto valor ecológico para favorecer el mayor número de especies autóctonas. Para mayor eficiencia en los resultados del presente trabajo se recomienda que las actuaciones se realicen en primavera y en verano, porque hemos comentado en invierno la afección es mayor. Para favorecer el desarrollo de las poblaciones reproductoras autóctonas se recomienda extender este protocolo hasta que disminuya la afección. El protocolo de erradicación ha demostrado tener efectos positivos en la comunidad biológica sésil y bágil del mesolitoral. Y la erradicación beneficia directamente a especies de interés como Anemonia sulcata, Paracentrotropus lividus o Dendroproma leveche. Simplemente para terminar, comentar que en el protocolo hemos creado una pequeña tabla con las distintas fases que ha tenido el proyecto, con una descripción en cada una de ellas
y datos a destacar o aspectos a mejorar o bueno, cosas que no han ido bien y no han ido mal. Y, y nada, ya simplemente deciros muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Enrique, por esta interesante exposición, que además demuestra que intervenciones puntuales sobre Rugulopteris en espacios naturales protegidos y en hábitats muy concretos, como puedan ser las charcas o las pozas del intermareal, pueden tener unos efectos beneficiosos positivos sobre las comunidades autóctonas. Bien, después de la charla de Enrique, pues pasaríamos al bloque temático relativo a la mesa redonda. Como son en estos momentos las 12:15, vamos a hacer un pequeño descanso de unos 15-20 minutos. 15 minutos, yo les rogaría que sobre las 12:30 pues fuéramos entrando ya en la sala para iniciar la mesa redonda, que es donde podremos tener la oportunidad de, bueno, pues de hacer las preguntas y escuchar de primera mano a los investigadores y gestores que nos acompañan. Eh, una cuestión que sí les quería comentar, aparte de esto, a efectos organizativos, sería que les voy a pasar ahora mismo un estadillo sobre el que por favor les ruego apunten sus nombres y la entidad a la que pertenecen. Simplemente no se trata de pasar lista de quién está y quién no está, sino simplemente a efectos de que la Fundación Biodiversidad y el propio Ministerio pues tenga constancia de la participación que ha habido en esta, yo creo que por ahora, muy, muy interesante jornada. Pues muchísimas gracias y nos vemos en 15 minutos. Les paso la lista, por favor, y van ustedes anotándose.